llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Esa palabra pescadores quiero que la valemos bien, hermano. Vamos a analizar qué tanto significado tiene esa palabra. Y les dijo, verso 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En el acto ellos dejaron las redes y los siguieron. Amén. Amén. ¿Saben, hermano? Para nosotros poder analizar este texto de Mateo 4, los versos 18 al 20, sería bueno que nosotros pudiéramos adentrarnos un poco en lo que es la historia de Israel, o sea, la historia, las costumbres del pueblo de Israel, de los judíos. Y si usted comienza a buscar la historia, se va a dar cuenta que los judíos, desde muy temprana edad, aparte de que llevan los niños a la escuela para educarse, también los llevan a una escuela bíblica. O sea, los niños desde pequeños, desde que tienen 5 años, asisten a la escuela, como asisten los nuestros, pero también asisten a una escuela donde se les enseña todo lo referente a la palabra de Dios. Así que esto es importante. Usted dirá, ya que viene el caso del llamamiento de Simón Pedro y Andrés su hermano. Bueno, vamos a seguir en la cultura de ellos. Estos niños, desde los 8, 5 hasta los 13 años, estaban siendo evaluados. Su potencial, su espiritualidad, su dedicación, su creencia, su devoto, su fe. O sea, estaban siendo evaluados porque estos niños, los rabinos, los maestros, los miraban como un prospecto para que mañana pudieran enseñar la palabra de Dios. Así es que cuando llegaron los 13 años, cumplían los 13 años, estos jovencitos, entonces esos grandes maestros, eruditos de la palabra, estudiosos, entonces pues los separaron, haciendo un grupito de jóvenes que estaban aptos para seguir aprendiendo en el conocimiento de la palabra de Dios, pero para que mañana fueran un discípulo de un maestro, de un rabino, de un rabino de eso. Así es que pasaban los 13 años y ya lo habían separado, continuaban hasta los 17 años y entonces allí sí ya se definía claramente. Allí ya se definía quiénes ellos iban a elegir para seguirlo orientando, capacitando, preparando para que mañana fueran verdaderos discípulos de un rabino. Y ya por supuesto ese joven ya calificado para esto, entonces pues le daban permiso, le firmaban un papel para que pudiera buscar un maestro. Ellos eligieran su maestro, eligieran un rabino que les enseñara. Y a los otros jóvenes que no calificaban, entonces pues le decían, bueno, usted está libre para que elija un oficio que usted le guste. Por cultura, allá casi siempre los hijos hacían de trabajo lo que hacían los padres. Si era carpintero, pues fácilmente se ponía en la carpintería. Si era pescador, pues se iba a pescar. Así que ahora acompáñenme para que podamos entender este texto. En el verso 18, mientras iba Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y entonces ahora, hermano, yo puedo hacer, esto no lo dice la Biblia, hermano, esto yo me estoy imaginando lo que sucedió fácilmente con Pedro y con Andrés. Imagínense entonces Pedro y Andrés, lo más probable es que ellos pasaron por esa escuela también. Era una costumbre. Se supone entonces que ellos no calificaban para ser discípulos, entonces tuvieron que dedicarse a un oficio. Y aquí estaban Pedro y Andrés siendo pescadores. Pero ahora la Biblia registra que Jesús iba cruzando por la ribera del mar de Galilea y ve a estos 2 pecadores. Y estos 2 pecadores, hermanos, que habían sido descalificados, ahora el Rey de Reyes los llama para que sean sus discípulos. ¿Estamos comprendiendo, hermano? Entonces estas personas que habían sido quitadas, que no encontraron en ellos ninguna cualidad, ahora Jesús lo hace sus discípulos, hermano. Pero no obstante a eso, hermano, yo quiero que traslademos esta historia a los días de hoy. Vamos a traer esta historia a nuestra iglesia, a nuestra sociedad. Quizás en los días de hoy, como en los de ayer, descalificaban a muchas personas que no podían ser discípulos, que no tenían la cualidad de predicar la palabra de Dios. Mas sin embargo, quizás nosotros, muchos de nosotros, la sociedad, el mundo de hoy en día, también nos
mira así, hermano. También tu familia, tu comunidad, incluso me voy más lejos, la misma iglesia de nosotros puede ser que separe a algún hermano porque creen que no dan para ser discípulos, porque son muy callados, porque todo el tiempo están ahí en un asiento, porque no hablan, porque no dicen nada. Pero déjame decirte una cosa, hermano, que si Jesucristo te ha llamado a su iglesia es porque Él sabe que tú puedes ser un discípulo. Es porque Él reconoce que en ti y en mí hay cualidades que solamente tenemos que desarrollarlas, que solamente tiene que nacer o haber un deseo en nosotros fervoroso de querer predicar la palabra de Dios, de querer que otros se salven, de querer que otros conozcan, hermano. En estas últimas semanas, la hermana Lola y el hermano Cristian hemos estado impartiendo algunos estudios bíblicos y nos hemos podido dar cuenta de que las personas están ansiosas de la palabra de Dios, hermano. Cuando el hermano Tito se paraba aquí enfrente y decía estas cosas, yo, hermano, tal vez no mucho tiempo, yo decía, yo no veo la gente ansiosa de la palabra de Dios. Yo veo muchas personas por ahí desorganizadas, viviendo, andando, haciendo de todo, hermano. Mas sin embargo, esas personas están necesitadas de la palabra de Dios. ¿Saben por qué, hermano, están necesitadas? Porque este es el refugio, el único que encuentran, hermano. Y quizá usted y yo, como somos parte de la iglesia, estamos callados, estamos tibios, hacemos la obra de Dios pobre, la menospreciamos, pisoteamos los mandamientos de Dios. Así, hermano, que estos jóvenes que fueron descalificados, Jesús vio un gran potencial en ellos. Usted y yo tenemos que ver un gran potencial en cada persona que se nos acerca, que conocemos, necesita conocer el Rey de Reyes y Señor de Señores. El verso 19 dice, y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. El verso 20 dice, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Saben, hermano? Quizás tú y yo no tenemos la potestad para decirle a alguien, deja todo lo que tú estés haciendo, ven y sigue a Cristo. Pero tenemos la potestad, hermano, de presentarle la palabra tal y como está escrita. Y el Espíritu Santo irá haciendo la obra en cada persona. Vemos cuántas personas están en vida, en un afán de vida, en un afán de vida por querer cosas. Mas sin embargo, todas esas cosas la vida nos asegura que van a perecer. ¿Cuánto necesitamos nosotros, hermano, aferrarnos a las promesas de Dios? La Biblia nos dice, hermano, en Deuteronomio 6, 7, 8 y 9, nos dice lo siguiente. Y las repetirás a tus hijos. Eso está hablando acerca de la ley de Dios. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Deuteronomio 6:9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y de tu pueblo. Esto nos muestra, hermano, que era una costumbre poderosa y valiosa que tenían los judíos. Pero mira lo que nos dice 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo lo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Mientras los escribas, los fariseos, los maestros rechazaban a muchos que podían ser grandes discípulos, Jesús y Dios escogieron a esas personas insignificantes, aquellas personas que no conocían a lo mejor de la Biblia, que no tenían mucho conocimiento. Mas sin embargo, Dios escogió a estos varones para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Y nos sigue diciendo la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:9, un verso muy conocido, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, es necesario que nos involucremos de tal manera en la obra de Dios que lo único que nos importe sea predicar y llevar el mensaje de salvación. Amén, amén. Tenemos que hacerlo, de lo contrario Dios nos juzgará.
Porque dice el Señor en Mateo 16:25, porque de todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Nos damos cuenta entonces cómo es Dios, nos damos cuenta que lo único que vale la pena es servirle a Dios. Que lo único, yo diría, el propósito de usted y yo venir a Cristo es que avancemos su obra. Amén. Amén. Esto nos muestra que la única manera en que podemos salvar nuestra vida es involucrarnos todos los días en la misión que nos ha sido encomendada. Pero saben, hermano, para ser de la iglesia, o parece ser de la iglesia muchas veces, está dormida. Está dormida, hermano, me la obedece, porque muchas veces yo creo que los mensajes que se predican en la iglesia vienen totalmente dirigidos por Dios. Y muchas veces la iglesia, voy a repetir, se entiende que está dormida ante estas grandes verdades. Estamos muy cómodos y pensamos que así estamos bien. Ese es el derecho, hermano. Muchas veces pensamos que estamos bien como estamos. Porque venimos al templo y nos gozamos la palabra de Dios, entonces ya de ahí para adelante más nada. Pensamos que con esto estamos bien. Dígame, hermano, Adolfo. Fíjese, cuando usted dijo ahorita al principio de Mateo que el Señor le dijo a Pedro y a su hermano Simón que lo iba a utilizar pecadores de hombres. Sí. Ellos parece que no pasaron, como dice usted, no pasaron la prueba de ser de los rabinos y esa gente. Ok. Pero entonces fíjese, todo el que Dios le permite entrar de esa puerta para acá, creyendo en Dios, aunque no hable, aunque no haga lo que los predicadores hacen, en fin, tiene un gran consejo. Fíjese por qué. Cuando Catán estaba aquí, le digo yo, estábamos hablando ahí, no me acuerdo qué cosa, y digo, ¿ustedes quieren ver que cada quien Dios le da su inteligencia? Usted verá, Catán, Hilario y yo tuvimos un altercado, discutimos. ¿Qué tú crees que debemos de hacer? Y yo, dice ella, ustedes tienen que ponerse de acuerdo y ponerlo en la mano de Dios. ¿Qué más juez de ese? Y Catán no hablaba, ¿verdad que no? Ella no hablaba, pero mire el concepto que tenía. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo y ponerlo en la mano de Dios. Es decir, que todo lo que está aquí algo dice, algo aprende. Amén, hermano. Por algo Dios nos ha traído aquí, hermanos y iglesia. Ahora nosotros debemos de buscar, hermano, cuál es el propósito que Dios tiene para con mi vida. Porque el problema es que a veces yo me quedo esperando solamente bendiciones de Dios. Y solamente que Dios me bendiga porque necesito un carro, necesito un esposo, necesito viajar, necesito una casa. No, hermano, busque primero cuáles son los propósitos que Dios tiene para con su vida. Y entonces usted verá que vamos a ser felices. ¿Sabes, hermano? La comunidad y el creer que estamos bien. Dígame, hermano. Lo más no es una prédica que uno puede acercarse a la persona. Con un libro que usted le regale, usted también está predicando una literatura, orando por la persona. Dios también obrará a través de ese medio. Amén, hermano, así es. Es decir, hermano, que es una mentira del diablo que nos hace creer a nosotros que estamos bien, porque conocemos la verdad de la Biblia. Muchos pensamos, yo estoy bien, yo conozco, yo no robo, no mato, lo que dice el mundo por ahí. Y yo estoy bien, yo predico aquí, yo hago mi obra misionera aquí, yo diezmo, yo voy los sábados a la iglesia. Pero no es así, hermano. Hay un decir por ahí que conocer el evangelio te salva, pero también te puede condenar. Hay una gran responsabilidad que pesa sobre nosotros, y es que tenemos que llevarle el mensaje a otras personas.